Hola, es un gusto reencontrarnos. Bienvenidos a mi canal católico, con la bendición de Dios, para seguir tratando temas muy importantes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Renacimiento y la Reforma. Para que se entienda qué queremos decir con renacimiento, ¿por qué llamarlo un renacimiento? Renacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían volver a la cultura grecorromana. La cultura grecorromana rica en saberes. Como la caída del Imperio Romano por medio de los turcos, las cosas de mucho valor iban de aquí para allá, de aquí para allá. Se perdieron muchas obras, literatura, novelas, obras de teatro, y algunas fueron recuperadas, ¿no? Entonces, eso estaban en los conventos y esas estaban escritas, eran a manuscrito. Entonces, eran muy valiosas, muy valiosas. No era accesible para el pueblo, por llamarlo así. Entonces, quienes tenían esos escritos eran la burguesía, ¿no? Los nobles. Entonces, ya cuando se inventó la imprenta, entonces comenzaron a imprimir esos libros y la gente comenzó a empaparse de esas ideas de los filósofos de esa época, ¿no? De esa cultura, la grecorromana. Entonces ahí es donde comenzaron a cambiar sus ideas y le quitaron a Dios el primer lugar y ya fue el hombre quien ocupó ese lugar, ¿no? Entonces todo antes giraba alrededor de Dios, ¿no? Era mucha fe, era mucho amor, era el temor también, ¿no? A Dios, de no hacer lo incorrecto, por temor. Aquí en este sentido, cuando ellos leen estos escritos, comienzan a cambiar su manera de pensar y les estimuló, ¿no? Les estimuló las ideas que ellos tenían para poder cambiar así su manera de ver, su manera de pensar. En ese tiempo, hubo un científico, ¿no? Que se llamó Nicolás Copérnico. Este científico es un representante de la ciencia de esa época, de la astrología. Entonces él descubrió que los planetas giraban alrededor del Sol, ¿no? Entonces, no que la Tierra estaba quieta y el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. En el Renacimiento también prevaleció mucho la cultura, las obras de arte. Los burgueses, los nobles, rivalizaban, ¿no? Por tener más obras de arte. Con eso ellos decoraban sus mansiones, sus palacios, sus casas, ¿no? Entonces ellos rivalizaban quién tenía más obras de arte. Y en ese periodo
después de ese periodo, ¿no? que ponen en segundo lugar a Dios, bueno, podemos decir que fue pues un giro, ¿no? Fue un giro muy, muy importante. Entonces, cuando comienza el siglo XVI, ellos ya van con esa mentalidad, pues, ¿no? Van con esa mentalidad nueva a ese siglo, ¿no? Y un siglo lleno de eventos. Uno de los eventos que se conoce fue el descubrimiento de América. Pero, ¿por qué se fueron a América? Cuando fue la caída de Constantinopla, porque estaban en constantes enfrentamientos con los turcos, las fronteras, ¿no? Por decirlo de una manera, las fronteras que los llevaban a Asia, a otros pueblos, a la India, estaban tomados por los bárbaros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos tenían mucho poder económico porque eran comerciantes. Entonces ellos lo que hicieron fue a buscar, ¿no? A buscar cómo poder invertir su dinero o sus productos, ¿no? Para poder tener ganancias, pues, ¿no? A lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, ya se escuchaba de que la Tierra era redonda, ¿no? Que la Tierra era redonda y que podíamos ir y regresar, como se dice, dar la vuelta al mundo. Entonces, los reyes financiaron ese viaje, ¿no? A Colón para que fuera a buscar, pues, ¿no? A descubrir nuevos horizontes. Entonces, Colón se embarcó y fue llegó a América. Entonces, en América encontró pueblos. Pero cuando él fue, o sea, fue con la idea de evangelizar, porque el Papa le había dicho a los reyes que él iba a conseguir encontrar países, ciudades, tierras que iban a ser de ellos, ¿no? Pero con el propósito, ¿no? Con la condición de que sean evangelizados esos pueblos. Y así fue, ¿no? Fueron evangelizados. Y por eso que en América, en Sudamérica, hay mucho católico, hay un gran porcentaje de católicos. Entonces, al regresar, y en esta segunda parte, para terminar, de decir de que la reina que financió el viaje de Colón a América resaltó mucho que cuando llegara, lo primordial, lo esencial, lo más importante era evangelizar a los pueblos, a los nativos, ¿no? Al lugar que llegara tenía que evangelizar. Y así fue, ¿no? En esta época también de la Reforma, la Iglesia Católica tuvo un declive, ¿no? Un cisma dentro de la Iglesia. Necesitaba urgente una reforma. Había una
crisis en la jerarquía. Los obispos, los papas vivían muy ostentosamente. Y Martín Lutero veía pues que eso no era lo que la doctrina de Jesús predicaban, ¿no? Entonces Lutero pues estaba descontento. Entonces la gota que derramó el vaso fue de que el Papa hermoseaba la ciudad, ¿no? Quería ponerla hermosa, que no está mal, pero ¿cómo lo hacía? ¿Con qué dinero él hacía esas obras? ¿No? Porque construía edificios, hacía monumentos, hacía piletas, estatuas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Les pedía a los fieles, les pedía su aportación, ¿no? Su ayuda, su dádiva económica. ¿Y a cambio de qué? Sí, a cambio de indulgencias. Entonces fue la gota que derramó el vaso. Entonces ahí pues se sublevó y él escribió 95 tesis que literalmente las clavó en la puerta de la iglesia. Bueno, estuvieron en contra de lo que hacía, pues no, Lutero, pero él estaba muy molesto. Entonces le pidieron, pues no, de que no hiciera eso, que se retractara, pero él nada, siguió hasta que lo excomulgaron. Y eso está escrito en documentos, ¿no? Bueno, en el próximo video vamos a tratar otros temas también más importantes. Escríbanme qué temas quieren que toquemos. Nos vemos.